Rusia está a punto de lograr avances impactantes en Ucrania. Richard Kemp, excomandante británico de infantería, ha puesto de relieve que Occidente debe estar preparado para los avances significativos de Rusia. Según el ex general británico, aunque Kiev también ha estado reforzando sus fuerzas con equipos modernos donados por Occidente, la mayoría de los tanques Leopard 2 cruciales en las batallas no llegarán a Ucrania hasta mayo. Hasta ahora, la narrativa en Occidente ha sido que Ucrania está ganando cómodamente la guerra, aunque enfrenta fuertes bombardeos en sus principales ciudades. La realidad es más compleja. Las últimas estimaciones sugieren que cada lado puede haber sufrido ya más de 120.000 bajas, lo que apenas indica un triunfo para Ucrania, subrayó el estratega militar, conforme publicó el martes The Daily Telegraph. Mientras tanto, prosigue Kemp, Moscú tiene una ventaja mucho mayor en el número de tropas desde cuando inició la operación militar rusa el 24 de febrero del año pasado, posee existencias de guerra enormes y sus fábricas han estado trabajando las 24 horas del día para producir aún más. Además, informes recientes del frente indican que los rusos han estado aprendiendo duras lecciones y realizando mejoras muy necesarias, al menos a nivel de tácticas de batalla y disciplina. Por lo tanto, debemos estar preparados para ganancias significativas rusas en las próximas semanas. Tenemos que ser realistas acerca de lo mal que podrían estar las cosas. De lo contrario, el impacto corre el riesgo de desbancar la determinación occidental, afirmó el martes el militar británico. El jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el general Mark Milley, en una conferencia de prensa sostenida el 16 de noviembre del año pasado en el Pentágono, enfatizó que la probabilidad de que una victoria militar ucraniana, definida como la expulsión de los rusos de toda Ucrania, incluida lo que ellos reclaman como Crimea, ocurra pronto, no es alta. Rusia de Putin está ganando la guerra ante Occidente. Rusia no solo está ganando la guerra en Ucrania, sino también la guerra económica del Occidente en su contra, destaca un informe. Si cree que Rusia no está ganando su invasión de Ucrania, considere esto. Los ingresos mensuales de exportación de gas de Moscú se han triplicado desde hace un año, señaló el portal estadounidense Político en un artículo publicado el lunes. Como otra señal de la victoria de Moscú, el informe indica que Marine Le Pen, líder de la agrupación nacional, un bloque político galo simpatizante de Rusia, está al alcance de la presidencia de Francia. Esto, explica, podría ser una amenaza contra la unidad occidental contra Rusia. Es más, prosigue, los líderes del occidente comenzarán a llegar nuevamente a Moscú, capital rusa, para presionar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, hacia un acuerdo con Ucrania, que desde el pasado 24 de febrero es escenario de una operación militar especial rusa. Político también afirma que, al comparar los ingresos del gasoducto de Rusia, se puede ver que las exportaciones están aumentando y alcanzando precios mucho más altos en comparación con el año pasado. Después de que Rusia lanzara su operación militar contra Ucrania, Estados Unidos, la Unión Europea y otros estados y organizaciones occidentales han impuesto varias rondas de sanciones financieras y comerciales contra Moscú, medidas consideradas por Rusia como una declaración de guerra. Rusia suministra aproximadamente un 40% del consumo total del gas natural en Europa.
Las exportaciones del gas ruso a los países de la Unión Europea han variado de 200 millones hasta 800 millones de euros, 220 millones hasta 880 millones de dólares, diarios estos últimos días. La OTAN sigue complicando el conflicto en Ucrania. La OTAN sigue complicando el conflicto en Ucrania, al entregarle equipamientos bélicos. En este contexto, España anuncia envío de vehículos blindados a Kiev. 20 vehículos blindados españoles M113, destinados al transporte de personal militar, han sido embarcados este martes en el puerto de Bilbao, con destino a Ucrania. Estos vehículos blindados, custodiados por agentes de la Guardia Civil, han sido conducidos uno por uno a la bodega del buque de carga Fineco I, que trasladará los blindados hasta un puerto del mar Báltico para ser entregados al ejército ucraniano. El apoyo militar de España a Ucrania se realiza pese a que Moscú ha instado en muchas ocasiones a los países occidentales a no echar leña al fuego del conflicto en Ucrania. La ministra española de Defensa, Margarita Robles, también dijo a finales de enero a la agencia de noticias EFE que su país está dispuesta al envío de tanques Leopard a Ucrania y al adiestramiento de las tripulaciones ucranianas. En este sentido, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, denunció este mismo martes que los países de la OTAN se han vuelto en una parte del conflicto en Ucrania, ya que siguen enviando ayuda bélica a Kiev. Durante una reunión ministerial, el alto mando castrense aseguró que las fuerzas armadas rusas siguen polvorizando las armas que los países occidentales entregan a Kiev. También, aprovechó la oportunidad para celebrar el éxito de la operación militar que lleva a cabo su país desde el febrero de 2022 en el país eslavo. Desde el estallido del conflicto en Ucrania, e incluso antes, los aliados occidentales de Ucrania han destinado cientos de millones de dólares al envío de armas a Ucrania. Moscú asevera que Occidente está poniendo en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Ucrania.